Una vez más, qué gusto, qué gozo es ver a todos y cada uno de ustedes en la iglesia. Si nos está visitando el día de hoy, permítame decirle que estamos en una serie de predicaciones sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y específicamente estamos en el capítulo 7 en una serie o subserie sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Este es el quinto sermón en la serie. Quiero agradecer al pastor Juan por cederme su espacio para poder llevar a su final sin interrupción esta serie. Muchas gracias, pastor, por tu gentileza de permitir esta continuidad en la exposición de estos sermones sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Pero muy rara vez predico con un manuscrito, no me siento libre, no me siento realmente yo, pero hoy quiero ser preciso en algunas cosas y por eso tengo aquí, no se preocupen, nada más son como 14 notas aquí, recordatorios, pequeños recordatorios. No, es algunas cosas que quiero mencionar con precisión, pero de nueva cuenta no es mi preferencia predicar a partir de un manuscrito. Pero bueno, vamos a orar. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios 7, versículos 17 al 24. Ese es nuestro texto para el sermón de este día. Por favor, entonces, le pido que, una vez que encuentre el pasaje, una vez más, 1 Corintios 7, 17 al 24, oremos juntos. Señor bendito, muchas gracias por habernos dado salud, fuerzas, por haber puesto en nosotros el querer, como también el llevar a cabo ese querer, es decir, venir a la iglesia el día de hoy. Nos trajiste, y esto no es casualidad, que estemos aquí nos quieres el día de hoy, y te rogamos que hables al corazón de todos y cada uno de nosotros. Creyentes y no creyentes, miembros o no miembros, asistentes regulares o visitantes, niños, jóvenes o adultos mayores, pastores, congregación, háblanos a todos, Señor. Te rogamos que continúes moldeando nuestro pensamiento, formando en nosotros una cosmovisión cristiana y dentro de esa cosmovisión cristiana una ética a partir de la cual podamos vivir nuestra vida diaria. Te lo rogamos, Señor, pidiéndote que en todo lo que hagamos vivamos en sumisión a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las preguntas o de las cuestiones más importantes en la vida cristiana es cómo la fe en Cristo debe afectar todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras relaciones ordinarias como seres humanos. Es una cuestión con la que todos nosotros luchamos y una cuestión con la que la iglesia ha luchado a lo largo de su historia. En la iglesia corintia, algunos estaban luchando con este asunto. Es decir, si fe en Cristo significaba que una persona casada debía buscar el divorcio para servir de mejor manera al Señor. O si una persona o una pareja, mejor dicho, casada, debían abstenerse de relaciones sexuales para dedicarse plenamente a la comunión con Cristo. Y aún otros no estaban seguros si un convertido a la fe cristiana debería abandonar a su cónyuge no creyente para evitar lo que ellos llamaban contaminación espiritual. Como hemos visto, Pablo respondió con un resonante no a todas esas preguntas, a todas esas cuestiones. Y al continuar Pablo en el capítulo 7 de su primera carta a los Corintios, su respuesta a preguntas que le fueron hechas a través de una carta enviada a él por miembros de la iglesia, y específicamente cuestiones acerca del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, en los versículos 17 al 24, es decir, nuestro pasaje,
Pablo se aparta del tema por un momento. Estoy seguro que al leer, al escuchar, ustedes pensaron que tiene que ver la circuncisión o la incircuncisión con el matrimonio. ¿Será que mi esposo debe ser circuncidado? Empezaron a pensar quizá qué tiene que ver con ese asunto de la esclavitud con el matrimonio. Bueno, algunos dijeron esclavitud, matrimonio, pues sí. No, bueno, pero si usted pensó así, oraremos por usted. Pero quizá no tuvo sentido lo que usted escuchó. Porque lo que hace Pablo es apartarse un momentito de lo que había estado diciendo. Él repetidamente ha declarado en el capítulo 7 que no debemos buscar un cambio en el estatus marital. Lo ha dicho en el capítulo 7, versículo 2, versículo 8, versículo 10, versículo 11, versículos 12 al 16, versículos 26 al 27, versículo 37, versículo 40. Pero en los versículos 17 al 24, Pablo expande su perspectiva para abordar otras áreas y otras situaciones de la vida más allá del asunto del matrimonio. Y esto es claro por el hecho de que en el versículo 17, 2 veces, nótelo por favor, Pablo usa la expresión cada uno. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Entonces es claro que él quiere abordar otros asuntos, más allá del asunto marital. Y bueno, él sabe, y sabe muy bien, que el Evangelio es introducido no solamente a la vida matrimonial, pero a todos los aspectos de la vida. Hodge, un teólogo, dice, Pablo quiere que sus recipientes, sus destinatarios, puedan estar convencidos de que el Evangelio es compatible con cualquier relación o con cualquier posición social. Así que por su autoridad apostólica dada a él por el Señor Jesucristo, Pablo entonces procede a dar a los creyentes corintios una regla, la cual él dice enseña en todas las iglesias. Y él repite 3 veces esta regla en nuestro texto. Versículo 17, versículo 20 y versículo 24. ¿Cuál es esta regla? En las palabras de Pablo hablando en Reina Valera, así dice él. Como Dios, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Luego en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 3 veces repite la misma regla que él enseña en todas las iglesias. Que cada uno permanezca en el lugar que le fue asignado por Dios. Esto, por supuesto, levantó toda clase de preguntas entre los corintios, algunas de las cuales Pablo ya había contestado. Por ejemplo, ¿significa que debo permanecer soltero? ¿Conocí al Señor soltero? ¿Me debo quedar soltero? ¿Significa que nunca podré casarme de nuevo si enviudé o si fui víctima de la infidelidad de mi cónyuge? ¿Conocí al Señor en ese estado? ¿Así debo quedarme? Ellos preguntaban quizá, ¿debo ser circuncidado para ser un verdadero cristiano? ¿O debo tratar de deshacer mi circuncisión para ser un verdadero cristiano? ¿Quieres decir, Pablo, que siempre tendré que ser un esclavo? ¿O debo buscar emancipación? ¿Está mal que yo me venda a mí mismo como esclavo para mejorar mi situación económica? ¿Debo permanecer en mi empleo como prostituta del templo? ¿Debo cerrar mi tienda donde vendo comida ofrecida a los ídolos? Quizá muchas otras preguntas más. Ahora, nosotros no hacemos exactamente las mismas preguntas, pero en principio sí hacemos las mismas preguntas el día de hoy. Las mismas preguntas, en principio, que los corintios, los creyentes corintios, le hicieron a Pablo. Algunos aquí quizá están luchando con preguntas relacionadas con su situación actual. Solteros, por ejemplo, solteros que están deseando estar casados.
casados que desean estar muertos. Digo, pero ya en serio. Algunas chicas aquí desearían estar en una relación. Algunos quizás se sienten sin propósito, se sienten atrapados. Se sienten atascados, estancados, como trabajadores, como estudiantes, como amas de casa, como profesionistas, como una abuela viuda. Algunos quizá no son capaces de encontrar contentamiento. La madre sin hijos mira con profunda tristeza a las fotos en Instagram de sus amigas mamás y sus bebés. Mientras que la madre de 3 mira con envidia a las fotos de Instagram de sus amigas solteras disfrutando otra fiesta, otra salida, otro día de shopping, mientras que está cambiando el 7º pañal del día. Otras quizás se pregunten si deben continuar en el empleo en el que están ahorita. Y otros se preguntan si continuar en su empleo va a ser un obstáculo para su vida cristiana. Otros quizás están luchando con el sentimiento profundo de que son cristianos de segunda clase porque no están en ministerio real. Entonces, la mamá, ama de casa, siente vergüenza cuando compara su vida ordinaria, su vida diaria, de estar emparejando calcetines, barriendo Fruit Loops y recogiendo juguetes por la 25ª vez en el día, al mismo tiempo que, como dije, que comparan todo eso a Nancy Lee o Wendy Bello, al ministerio de esas hermanas, sintiéndose que ellas son cristianas de segunda clase. Y quizá otros saben que quieren servir al Señor, pero no quieren dejar su carrera, no quieren dejar su escuela para ir al seminario y buscar la ordenación. Bueno, Pablo anima a los corintios y a nosotros, por supuesto, también, a mirar nuestra situación actual a través de los lentes del Evangelio. A través de los lentes del Evangelio y no a través de las perspectivas culturales, de las prioridades, de los valores y los principios culturales. Él les dice que el contentamiento, y por favor preste mucha atención, si todo lo que va a oír de este sermón es esto, por favor, entonces escuche. Pablo les dice a ellos que el contentamiento con la situación que uno tiene en la vida fluye de una doctrina bíblica de la vocación. Déjeme decirlo una vez más. El contentamiento con la situación que uno tiene en la vida fluye, entre otras cosas, por supuesto, de una doctrina bíblica de la vocación. Sin embargo, como el teólogo Jean Edward Veith nota, ¿sí? El problema es este. Lo que ha ocurrido, bueno, como ha ocurrido, mejor dicho, con otros términos teológicos, la palabra vocación ha sido secuestrada, ¿sí? Y ahora es parte del vernáculo secular. ¿Qué quiere decir esto? Del habla cotidiana secular, ¿sí? Y se le ha dado un significado muy, pero muy restringido. ¿Qué quiere decir Jim Beat con esto? Ha llegado a ser un sinónimo, vocación ha llegado a ser un sinónimo para trabajo u ocupación. Los cristianos han absorbido el significado secular del término vocación. Y lo que se asume a menudo es que la doctrina de la vocación tiene únicamente que ver con cómo los cristianos pueden glorificar a Dios en su trabajo. Vid continúa y dice, el término teológico incluye eso. ¿Eso qué? Glorificar a Dios en nuestro trabajo. Pero la doctrina de la vocación, como fue desarrollada por Martín Lutero, Juan Calvino, los puritanos
y otros teólogos reformados, siguiendo la Escritura, es mucho más que eso. Tiene que ver con una teología de la vida cristiana, o para ponerlo de otra manera, una teología de cómo vivir en el mundo. Espero me estén siguiendo. La palabra vocación simplemente significa llamado o llamar. Y los pasajes que usan esos términos hablan acerca de vocación. Vocación, la palabra que viene del latín, la palabra latina para llamado. En los versículos 17 al 24, y quizá usted puede contarlos más tarde, Pablo usa 9 veces palabras relacionadas a la vocación o al llamado, que es lo mismo, y relaciona estas palabras con la situación que una persona tiene en la vida. En otras palabras, lo que Pablo quiere que entiendan sus destinatarios y usted y yo el día de hoy es que nuestra situación en la vida, escuche esto, nuestra situación en la vida, cualquiera que ésta sea, es nuestra vocación. Es nuestro llamado. Dios soberanamente la ha asignado a nosotros la situación que tenemos y nos llama a vivir en obediencia fiel a Él en esa situación que nos asignó a nosotros. Como dice Vid, Dios nos asigna una vida y entonces nos llama a esa vida. Esta es la doctrina de vocación en una cascarita de nuez. Noten, por favor, que nada se dice acerca de escoger tu vocación o encontrar tu verdadera vocación o tener satisfacción y plenitud en tu vocación. Podemos experimentar o luchar con todo eso, pero vocación es fundamentalmente algo que Dios hace. Es un llamado que Dios hace. Pablo quiere que los creyentes en Cristo entiendan que su situación actual es el llamado de Dios para ellos. En otras palabras, podemos resumir todo el sermón en esta frase: nuestra situación, nuestra vocación. O sea, nuestra situación es nuestra vocación. Pero eso fue todo, hermanos, gracias. No, por supuesto que no. Nuestra situación, nuestra vocación. Bueno, esta situación nos ha sido asignada soberanamente por Dios. En su gracia, soberanamente, nuestra situación fue asignada por Dios. Su código postal, hermano, no es un accidente. Su lugar de trabajo no sucedió al azar. Tu escuela no es una coincidencia random. Tu matrimonio, tan malo como pueda ser, no es karma. Su posición laboral no es asunto del destino, así como la gente lo entiende. Tu posición ministerial no es un peldaño, nada más un peldaño. La posición ministerial que tienes ahorita no es un peldaño hacia el verdadero ministerio. Estoy aquí en esta posición ministerial mientras que pues me dan chance de ir al verdadero ministerio. No, es obra de Dios. Nuestra única preocupación debe ser vivir fielmente en el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, la exhortación de Pablo a los corintios y a nosotros es: cualquiera que sea nuestra situación o estación en la vida, Dios nos llama a vivir fielmente en obediencia a Él, ya que Él soberanamente nos la ha asignado. En otras palabras, mi situación en la vida está bajo la soberanía de Dios. Él me la asignó y Él me llamó a ella. Para enseñar esta verdad importante, pues Pablo estructuró su pasaje, es decir, el pasaje de capítulo 7, versículos 17 al 24, como sigue. Versículos 17, vea su Biblia, por favor.
versículo 24, forman lo que en literatura se llama una inclusio o una inclusión. Es decir, este es un dispositivo o un recurso literario para enmarcar una unidad completa de pensamiento. Es como hacer un sándwich. Pan, lo que lleva dentro, pan. ¿Sí? Este es el sándwich. Aquí empieza, aquí termina. Entonces, esto se hace repitiendo al final palabras, ideas, pensamientos que se dicen al principio. Compare versículos 17 y 24 y verá usted que son prácticamente iguales. Bueno, en el centro del pasaje, él repite una vez más la idea principal, el pensamiento principal. Permanece como fuiste llamado. Y Pablo organiza su pensamiento en esta manera. Comienza estableciendo su punto principal en el versículo 17. Entonces da una ilustración, versículo 18. Y luego refuerza el punto principal, versículo 20. Enseguida Pablo da una segunda ilustración, versículos 21 al 23, y termina reforzando el punto principal, versículo 24. Entonces, siguiendo el pensamiento de Pablo, el flujo de su pensamiento, he organizado este sermón en esta manera. Primero les voy a dar un principio, versículos 17, versículo 20, versículo 24. Segundo, veremos las dos ilustraciones del apóstol Pablo y lo que implican para nosotros. Y tercero, y finalmente, veremos cuatro implicaciones prácticas para nuestra vida. Principio, ilustraciones, implicaciones. Ese es el plan. No tenemos mucho tiempo, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Primero, el principio. Versículo 17. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Volviendo al versículo 17, literalmente lo que Pablo dice, así como Dios, dice la Reina Valera, versículo 17, como Dios repartió, así como Dios repartió a cada uno, dice también el versículo 17, y como Dios llamó, y luego dice en la Reina Valera, el versículo 17, así cada uno haga. Literalmente dice el texto que Dios repartió, Dios llamó y por lo tanto nos llama a caminar, Son tres palabras, repartir, llamar y caminar. Ahora, en cuanto a la palabra repartir, Dios en otras partes de los escritos de Pablo reparte o distribuye dones espirituales al cuerpo de Cristo. La misma palabra que se usa aquí, se usa en pasajes como Romanos 12:3, 2 Corintios 10:13, etc. Pero en el versículo 17 al 24, Pablo no está hablando del ministerio en la iglesia, no está hablando de repartir dones para el ministerio de la iglesia. Pablo está hablando de las circunstancias de la vida diaria. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo aquí en el versículo 17? Está enseñando Pablo que no solamente hay un llamado de Dios a la salvación, pero también hay un llamado de Dios a una situación particular en la vida. ¿Es el don de la salvación? ¿O es, usemos la palabra en su justa medida, o está hablando de la suerte, de lo que le tocó a cada individuo en la vida? Bueno, la siguiente palabra clarifica lo que Pablo está diciendo. La palabra llamar ocurre 9 veces en los versículos 17 al 24, o sea, palabras relacionadas, el verbo 8 veces. ¿Sí? El verbo significa a menudo escoger para un beneficio especial o experiencia. Y ese es el uso más frecuente de Pablo, mejor dicho, el uso más frecuente de Pablo del término es el llamado de Dios a la salvación y al servicio. Ciertamente, Dios primero nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. No podemos venir a Él si Dios no nos llama. Primera de Corintios 1, versículo 9. Dice que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Eso es cierto, hay ese primer llamado que el cristiano tiene. Pero luego Dios nos llama, o al mismo tiempo que Él nos llama a Cristo, nos llama a cumplir un rol como cristianos en el contexto en el que nosotros estemos, en el lugar donde Él nos ponga. Como veremos más adelante, no es que Dios prohíba que el creyente cambie de trabajo, de vecindario o aún de iglesia. Muy a menudo el Señor guía a su pueblo a otras áreas de la vida. Y quizá, y solo quizá, pues Dios está llamando a algunos aquí a cambiar algún área de su vida. Pero donde quiera que Dios nos ponga, debemos ser fieles a Él. Debemos vivir en obediencia fiel a su llamado, a nuestra vocación en la vida. Bueno, un par de comentaristas dicen que el concepto paulino de llamado y servicio varía grandemente, difiere grandemente de lo que la modernidad secular dice, la cual privilegia ¿qué? La autonomía, pero también difiere grandemente del posmodernismo secular que privilegia ¿qué? La autosatisfacción. Unos piensan, todo es asunto de mi autonomía, otros piensan, no, donde quiera que yo esté es para mi autosatisfacción. Generaciones, yo sé que vivimos en el traslape de esas dos maneras de pensar. Las generaciones más antiguas piensan en términos de autonomía, las más jóvenes piensan en autosatisfacción. Por eso es que los sitios de trabajo el día de hoy, los sitios de trabajo se esmeran en hacer de la experiencia laboral una experiencia agradable, satisfactoria, para que la persona se realice. Como dice Truman, si a nuestros abuelos o bisabuelos les hubieran preguntado si encontraban satisfacción en su trabajo, los hubieran mirado con extrañeza, ¿sí? Los hubieran mirado así como bichos raros, como alienígenas. Ellos simplemente dirían que están contentos con su trabajo porque les permitía poner comida sobre la mesa y calzado en los pies de sus hijos. Así pensaban, pero el día de hoy se piensa en términos de ¿qué? De autosatisfacción y de autorrealización principalmente. Pero en la perspectiva de Pablo, nuestra estación en la vida, nuestra situación actual, ¿sí? Está bajo la dirección soberana de Dios. Una vez más, Él nos la asignó y Él nos ha llamado a ella. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Caminar, o como la Reina Valera dice, cada uno así haga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo le dice a los corintios, a los creyentes corintios, que no importa cuáles sean sus circunstancias en la que se encuentren, casados o solteros, circuncisos o no, libres o esclavos, deben conducir sus vidas de acuerdo a la vocación que les ha sido asignada. Literalmente deben caminar. Esa es la metáfora favorita de Pablo para referirse a la conducta, ¿sí? Pablo habla una y otra vez en esos términos. Debemos andar, como lo vamos a ver. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? En palabras metafóricas, florece donde Dios te ha plantado. Florece donde Dios te ha plantado, como soltero o casado, en un matrimonio cristiano feliz o en un matrimonio difícil y doloroso, ya sea como viuda o ya sea como mujer casada, o viudo o hombre casado, en tu trabajo de tus sueños o en tu trabajo que es suficiente para pagar, tu trabajo de 8 a 5, que es solamente suficiente para pagar las cuentas, ¿sí? En un trabajo de estos, pues, despreciables, o en tu posición como el gerente de la compañía, ya sea que tu nombre esté escrito en la puerta de tu oficina o en tu polo. El nombre del jefe está en la puerta, el tuyo en la camiseta, ¿sí? Ya sea que estés trabajando o que estés jubilado, en la escuela o que seas un joven construyendo el futuro. En México es eufemismo para ni trabajar ni estudiar. Ya sea que estés en maternidad o que no tengas hijos. Ya sea que saludes a las personas a la entrada de la iglesia o que prediques en el púlpito. Florece
donde Dios te ha plantado. Dicen unos comentaristas, no hay necesidad de cambiar o de mejorarte a ti mismo en relación con Dios. El asunto con los corintios es que ellos pensaban que no debían permanecer donde estaban, porque querían aspirar a un plano superior de aceptación delante de Dios. Querían ser cristianos de clase A, querían ser súper espirituales, pero Pablo está diciendo, en palabras de esos comentaristas, no hay necesidad de cambiar o mejorar de a ti mismo en relación con Dios, porque Dios no considera la condición de uno mejor que la condición del otro en términos del servicio a Él. El que predica aquí no es mejor que el que está dando los boletines allá. Delante de Dios. De hecho, Dios ha puesto a los corintios y a cada uno de nosotros en esas circunstancias. La suerte de los corintios y nuestra suerte en la vida es parte de lo que Dios nos ha asignado y a lo que Dios nos ha llamado. Como le dije, caminar es la metáfora que Pablo usa más para hablar acerca de conducta. Es una metáfora judía, hermanos. En el judaísmo, caminar significaba conducirse de acuerdo a la ley de Moisés, vivir tu vida de acuerdo a la ley de Moisés. Es interesante que la exposición de los requerimientos legales de la ley se conoce como la halaká. ¿Sí? Halaká de halak, que significa andar, que significa caminar. Entonces Pablo está diciendo que no debes preocuparte por tu posición en la vida. Esa Dios te la asignó. Tu única preocupación es caminar de acuerdo a esa vocación, conducirte de acuerdo a esa vocación, vivir fielmente en esa vocación. Esa es la regla que Pablo dice y enseña a las iglesias. Permanece donde Dios te ha puesto. Vive como un cristiano fiel en obediencia y sumisión a su señorío. Esta regla la repite Pablo repite 3 veces, perdón. No es una regla nueva. Como dije, él la enseñaba a las iglesias. Entonces algunos dirán, pastor, eso que Pablo está usted diciendo, Pablo lo enseñó solo a los corintios, no tiene nada que ver conmigo. No, dice, esto enseño, dice Pablo, en todas las iglesias. Si Pablo estuviera presente en la carne, eso mismo nos diría hoy, pero nos lo dice a través de su escrito a nosotros también. Así que lo que está enseñando Pablo, no solamente es lo que le dice a los corintios, sino lo que le dice a todas las iglesias, incluyendo nuestra iglesia. Y ahora procede a dar un par de ilustraciones para apoyar su punto principal. Es decir, en segundo lugar, después de ver el principio, veamos 2 ilustraciones, versículos 18 al 24. La primera ilustración, versículos 18 al 20, tiene que ver con la circuncisión. Dice así: fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, así permanezca. Vea usted el patrón que sigue. Al circunciso le dice, no cambies. Al incircunciso, no cambies. La razón, ninguna de las dos importa. La conclusión es, permanece en tu llamado. Bueno, ¿qué está pasando? Quizá algunos no están familiarizados con este lenguaje. ¿Por qué Pablo habla de circuncisión? Verá usted, en el Antiguo Testamento, la señal ordenada por Dios para que una persona fuera identificada como miembro del pueblo del pacto era la circuncisión. Una señal física que no tenía nada que ver con asuntos de higiene, ni tampoco con asuntos de castas sociales, como en el caso de los egipcios, por ejemplo, en ese tiempo. Era una marca puesta en el cuerpo para significar que la persona estaba en pacto con Dios. Era aplicada o hecha en el miembro masculino porque la promesa del pacto era para nosotros y para nuestra descendencia. Entonces, una persona que pertenecía al pueblo del pacto debía ser circuncidada. Pero con el tiempo, los judíos llegaron a pensar que el mero hecho de tener esa marca les hacía verdaderos miembros del pueblo de Dios. Ahora, cuando el evangelio empezó a predicarse, primero se predicó en un contexto judío, pero cuando el evangelio empezó a avanzar a otras zonas del mundo, al mundo gentil como la Biblia le llama, o sea, a los que no son judíos, empezó una gran polémica, un gran debate. Una facción de la iglesia decía, los gentiles deben ser circuncidados para ser verdaderos cristianos.
Para ser un verdadero cristiano debes hacerte judío también. Y entonces, gente como Pablo ferozmente defendió el evangelio y dijo, no se debe obligar a los gentiles a ser circuncidados ni a observar otras costumbres judías. Finalmente, en el primer concilio de la iglesia, el evangelio triunfó y la decisión fue, no se debe obligar a los gentiles a circuncidarse. Bueno, la mayoría de las iglesias estaban formadas en ese tiempo de una población judío-gentil. Y casi siempre había este tipo de problemas entre judíos y gentiles, problemas étnicos entre judíos y gentiles. No parece ser el caso en la iglesia corintia. No vemos a Pablo discutiendo esto a gran escala. Pero aún así, bueno, estaba esta idea de, si me convertí siendo gentil, pues debo circuncidarme para ser un verdadero cristiano. O si yo era judío, no debo ser gentil. Y entonces estaba toda esta problemática ahí. Y Pablo dice, mira, si eres circunciso, no importa. Si eres incircunciso, tampoco, dice el apóstol Pablo. Lo que realmente importa, dice el apóstol Pablo, es guardar, es decir, obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que realmente importa. No alguna marca de etnicidad. Para ponerlo en términos más actuales, culturales, es como que nosotros aquí, los yucatecos, obligáramos a todo miembro de la iglesia que viene de otras partes de la república, ¿sí?, a ser yucateco. ¿Sí? Porque hay México y hay Yucatán. Eso todos lo sabemos. Está la República Mexicana y la República de Yucatán. Nuestra bandera tiene 5 estrellas, ¿verdad? ¿Sí? Ondea muy bonito allá en Liverpool. Esa es nuestra bandera. Hay Yucatán y hay el resto del país. Entonces, si es que vas a ser miembro de la iglesia, debes tener acento yucateco. Debes preguntar más o menos así, oye, hija, ¿cómo puedo ser miembro de la iglesia? ¿No? Oye, Bosch, ¿no? Oye, Boschito, ¿será así que yo pueda ser miembro? ¿Ah? O sea, es que nosotros tuviéramos que requerir a ustedes ser yucatecos. O para decirlo de otra manera, todo este asunto del wokismo el día de hoy. O sea, que para ser verdadero cristiano, pues el negro debe ser blanco, o el blanco debe ser negro. Pero Pablo dice, si lo dijera en términos actuales, ser negro no vale nada, ser blanco no vale nada. No se lo dijeron a Michael Jackson, demasiado tarde, pero bueno. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Es lo más ofensivo que Pablo pudo haber dicho a los judíos. La circuncisión, dijo Pablo, nada es. ¿Está diciendo el apóstol Pablo que la señal externa del pacto no importa? No, no está diciendo eso. En lo absoluto, no está diciendo eso. Es como si hoy dijera Pablo, ser bautizado nada es, ser no bautizado nada es. Lo que importa es guardar los mandamientos. Ser bautizado por inmersión nada es, eso lo sabemos. Ser bautizado por aspersión nada es, sino guardar los mandamientos del Señor. Ahora, ¿está diciendo Pablo que eso no importa? ¿Que no debemos molestarnos con esas situaciones? No. Más bien está diciendo Pablo aquí que asuntos de etnicidad no son determinantes. Asuntos de etnicidad no son determinantes. Bueno, Pablo entonces, después de decir tal cosa, reitera el principio. Como Dios te llamó, permanece así. Pero no soy circuncidado, no importa. Así Dios te llamó. Luego da una segunda ilustración. Versículos 21 al 24. Escuche. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vea usted la estructura. Pablo, versículo 21a, dice al esclavo, no te preocupes, no te preocupes. Luego da una
excepción. Si tienes la oportunidad para ser libre, aprovéchala. Versículo 21b. ¿Cuál es la razón? Al esclavo le dice, serás esclavo de fulano, de mengano, pero eres el liberto de Cristo. En Cristo eres libre. A la persona libre le dice, serás muy libre, pero eres esclavo de Cristo. Y luego da una razón teológica adicional, no te hagas esclavo de nadie, porque Él te compró por precio. Conclusión, permanece en el estado en que fuiste llamado, permanece para con Dios así. Ok, rápidamente. Por medio de esta ilustración, Pablo está mostrando algo importante, que él no está en contra de hacer cambios en las circunstancias que uno vive. Versículo 21, provee la razón para ello. Más bien, Pablo está respondiendo a la idea de que tales cambios van a mejorar el estatus que uno tiene, o que van a mejorar el llamado que uno tiene para vivir como cristiano. Pablo insiste más adelante en versículos 29 al 31 que las categorías humanas sociales no son últimas, no son lo más grande, como comentan un par de autores. Esos corintios que pensaban que al cambiar su estatus marital o su estatus social mejorarían su vida espiritual, son indirectamente reprendidos por Pablo en este versículo. Así como no hay necesidad para que los cristianos corintios cambien su estatus étnico al llegar a ser judíos, para vivir una vida que agrade a Dios, tampoco hay necesidad para cambiar el estatus marital. Pablo se mueve de una analogía sobre la etnicidad a una analogía sobre el estatus social. Verá usted, en Corinto la población era así: un tercio esclavos, el otro tercio personas que habían sido emancipadas, el tercio restante ciudadanos que habían nacido libres. Ahora, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos una dificultad, y esta es: ¿cuál es la verdadera y exacta naturaleza y significado de la esclavitud en tiempos del apóstol Pablo en Corinto, en el mundo grecorromano? Dos escuelas de pensamiento con dos opiniones diferentes. Algunos hablan de que la esclavitud era benigna, que las personas podían venderse a sí mismas como esclavos. Era una fuente de empleo para las clases bajas. Aún gente educada, altamente educada, se vendía a sí mismo como esclava para tener un techo, comida, dinero, etc. Y estaban bajo el cuidado benevolente y la protección de un amo que los trataba con respeto. Esa es una escuela de pensamiento. La otra escuela de pensamiento dice que no, que la esclavitud en tiempos de Pablo es lo que nosotros entendemos por esclavitud. Una horrible situación en la que las personas no tienen dignidad, no tienen honor, han sido despojadas de identidad al llegar a ser esclavos. Los amos ejercían poder ilimitado y dominio sobre sus esclavos. Ahora, ambas perspectivas pueden estar en lo correcto. Es decir, en tiempos de Pablo la esclavitud era diversa en práctica e ideología. Por eso es difícil generalizar. El trato de los esclavos variaba, o a los esclavos variaba de protección a provisión, de protección y provisión a abuso y explotación. Ahora, Pablo les dice a los esclavos aquí: te convertiste siendo esclavo, no te preocupes, no le des demasiada importancia, ¿sí? Pablo dice: no dejes que esto te atribule, no le prestes atención. Pero Pablo dice: si se te presenta la oportunidad de emanciparte, aprovéchala. Aprovéchala. ¿Por qué? ¿Por qué algunos esclavos dirían: bueno, sí entiendo, Pablo, que como Dios me llamó así debo quedarme, pero me gustaría cambiar de situación en la vida? Bueno, por un lado, quizá estos esclavos al convertirse al cristianismo mirarían con cierta envidia a sus contrapartes, a sus hermanos y hermanas en Cristo libres. Ellos considerarían que ser esclavos impediría que pudieran vivir su vida cristiana o desarrollar su ministerio cristiano. Y la otra razón era la pureza sexual. Usted y yo tenemos que entender que en ese tiempo muchos de los esclavos estaban a la completa disposición del amo. Y una de las tareas que tenía el esclavo era satisfacer las urgencias sexuales del amo. Verá usted, en ese tiempo, como mencionamos en otro sermón, se creía que el sexo solamente era para procreación y que el sexo para deleite tenía que tenerse en otro lado. Y uno de esos otros lados era el esclavo o la esclava, ambos. Entonces, imagínese a un esclavo que se convertía a Cristo.
que había oído el apóstol Pablo condenar la fornicación o porneia. Pues es totalmente entendible que quisiera liberarse de esa situación. Pero Pablo les dice, mira, si estás en ese estado, no te preocupes. Pablo no estaba interesado, hermanos, en iniciar una revolución social. No, en cambiar la situación cultural. Él sabe que al avanzar el evangelio, el cambio vendrá. Por ejemplo, William Wilberforce, que abolió la esclavitud en Inglaterra, ¿se acuerdan? Si no, vean la historia, muy buena. Y seguramente cuando Cristo venga, no habrá más esclavitud. ¿Amén? Por supuesto. Pablo no está interesado en cambiar la situación cultural. Él sabe que el evangelio, como un poco de levadura que se esconde en 3 medidas de harina, poco a poco la levadura leudará toda la masa. ¿Sí? El avance del evangelio traerá cambios. Él está más preocupado con llamar a los cristianos esclavos a ver su identidad no como esclavos, sino identidad en Cristo y a vivir de acuerdo a su llamado. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Bueno, quizá no seamos esclavos, aunque tú, hijo, te sientas esclavo de tus padres, o usted esclavo de su empleador, o marido de su esposa, o esposa de su marido, ¿sí? Aunque usted no sea un esclavo, pero a lo mejor está usted en un trabajo de esos frustrantes. Pablo dice, no te preocupes. Tu trabajo no es estimado altamente como otras profesiones, no te preocupes. Dice Pablo, Dios te llamó a eso. Así como Dios te llamó, permanece. Ahora, Pablo provee una excepción. Versículo 21b. Dice así, pero si también puedes hacerte libre, procúralo más. Hay un problema de traducción aquí. Algunos teólogos han optado por una traducción que no aparece en la mayoría de las traducciones. ¿Cuál es esta? Teólogos bien respetados como John Piper. Permítame, me enjuago la boca antes de pronunciar su nombre. No, es que tengo sed. Creen que esto es más contextualmente consistente. Dicen que la traducción debe ser esta. Aun si puedes ganar tu libertad, más bien haz uso de tu presente posición. O sea, que al cristiano, el esclavo que se convierte al cristianismo, le dan la oportunidad de ser libre. Pablo está diciendo, no, quédate donde estás. ¿Sí? Así como cuando nos decían en la pandemia, quédate en casa, ¿no? Quédate donde estás. Así lee Piper este pasaje. Otros teólogos muy respetables y respetados como Simon Kistemaker y muchos más dicen, no, la traducción correcta es la que encontramos aquí. Si puedes hacerte libre, procúralo, aprovéchalo. Pablo no consideraba la esclavitud como una institución deseable. Su comentario en el versículo 23 lo dice, no se hagan esclavos, ¿sí? Pablo también estaría preocupado con la pureza sexual de los esclavos y les anima a tomar la oportunidad de ser libres. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esto? Hermanos, las iglesias están llenas de personas que se sienten atrapadas, estancadas, ¿sí? En sus circunstancias. ¿Qué necesitan saber esas personas que se sienten atrapadas sin salida? No pueden salir de ese matrimonio, no pueden dejar ese trabajo porque no hay otro, no pueden dejar esa escuela, personas que se sienten atrapadas, estancadas en sus circunstancias. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber que su habilidad para servir y honrar a Dios no es realmente determinada ni disminuida por sus circunstancias. Pero también necesitan saber que no hay nada malo con transicionar a una situación mejor o menos opresiva, a un trabajo mejor pagado, siempre y cuando que su integridad cristiana no sea comprometida. ¿Cuál es la razón teológica que Pablo da para decir lo que dice? Versículo 22, véalo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. La razón, dicen unos comentaristas, para no preocuparse por ese estatus de esclavo, si no tiene la oportunidad de liberarse, es que aquellos que son esclavos, que fueron llamados siendo esclavos en el Señor, son libres. Y de manera similar,
Los que son llamados libres son esclavos de Cristo. Hermanos, los esclavos sabían mejor que nadie que la identidad personal no solamente es asunto de quién soy, sino también de quién soy. Ellos entendían que en Cristo ya no son de este amo ni de ese amo, sino son de ese amo. Y por supuesto, seamos libres, dice Pablo, o seamos esclavos. He aquí la verdad liberadora. Todos somos siervos de Cristo. Él es nuestro amo y a Él le debemos lealtad y obediencia. Sin importar cuál sea nuestra situación en la vida, seas el jefe de la compañía o el que trabaja de 7 a 7 como bodín, sellando papeles. Todos los días, papel tras papel, 7 a 7. Todos somos esclavos de Cristo. Todos. Y Pablo da una razón teológica adicional. Versículo 23. Fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro. Dios no sacó su Mastercard ni su American Express Platinum para redimirnos. Nos compró con la sangre de Cristo Jesús. No usó su fondo de criptomonedas para redimirle. Le compró con la sangre de Cristo Jesús. Usted le pertenece a Él. Pablo lo ha dicho en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en su alma y en su cuerpo, los cuales son de Dios. Y les dice entonces, por eso, no se esclavicen a los hombres. Ya lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes son mi pueblo, Levítico 25:55. Ustedes son mi pueblo que liberé de Egipto. Entonces nadie debe esclavizarles porque me pertenecen a mí. En tiempos de Pablo había la tentación de venderse a uno mismo como esclavo por razones financieras, para mejorar esa situación. ¿Qué de hoy? ¿Qué del día de hoy? ¿Cómo nos esclavizamos? Bueno, puedes esclavizarte a un trabajo bien pagado, donde estás a la disposición de tu jefe, y entonces dañando, ¿sí?, tu vida familiar, o peor, tu asistencia y tu ministerio en la iglesia. Puedes esclavizarte, tener una relación de noviazgo antes de tiempo. ¿No vas a salir hoy, hija? No, ¿por qué? Porque, pues, Vinicio no quiere que yo salga hoy, que porque él no va a salir. Puedes esclavizarte a actividades y responsabilidades innecesarias. Oye, ¿no vas a ir a la reunión hoy? No, porque tengo que darle de comer a mis animalitos de mi granja virtual. Puedes esclavizarte al matrimonio por las razones incorrectas, o cuando tienes el don de soltería. Bueno, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esto lleva a su conclusión lo que ha dicho de la segunda ilustración, pero también lleva a su conclusión todo lo que ha dicho. Pero Pablo añade una frase crucial. Vea el versículo 24. Cada uno, véalo por favor. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, dice, así permanezca. ¿Qué añade Pablo? Para con Dios. Algunas versiones dicen con Dios. El creyente debe saber que las circunstancias, cualquiera que éstas sean, en cualquier circunstancia debe saber que el Señor siempre está con él y nunca le va a dejar. 2, al mismo tiempo el creyente debe saber que precisamente porque está con Dios, donde quiera que esté, cualquiera que sea su situación, su responsabilidad es vivir coram Deo, es decir, en la presencia de Dios, en cualquier circunstancia en que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Debe vivir para la gloria de Dios. Piper dice, número 3, lo que importa en la vida no es si tu trabajo es alto o es bajo ante los ojos de los hombres. Lo que importa es si tú estás siendo animado y humillado por la presencia de Dios. Lo que importa, hermanos, no es que usted tenga una vida fácil y feliz, un matrimonio fácil y feliz, un trabajo fácil y feliz.
Lo que importa es que usted, en la circunstancia en la que se encuentre, sea animado por la presencia de Dios. Eso es lo que importa. Terminamos entonces con estas aplicaciones prácticas del versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Con esto terminamos. 17 aplicaciones. Número 1. La importancia del entendimiento cristiano de la vocación. Es importantísimo que usted entienda, tenga un entendimiento cristiano de lo que es la vocación. ¿Se acuerda que le dije que el contentamiento con la situación que uno tiene fluye de una doctrina bíblica de la vocación? Cualquiera que sea su estación en la vida, usted debe saber y creer que esa situación le ha sido asignada por Dios y Dios le ha llamado a ella. Por lo tanto, hágase 2 preguntas. Primera pregunta: ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Está en un buen matrimonio? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Está en un mal matrimonio? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Buen trabajo? ¿Mal trabajo? ¿Buena escuela? ¿Mala escuela? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué pretende Dios hacer en nosotros en esa situación? Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y eso incluye ¿qué? Su presente situación, su matrimonio, tu trabajo, tu escuela, tu situación, tu soltería, tu viudez, cualquier situación. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Dice él, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios te tiene exactamente donde quiere tenerte para obrar en tu vida, para hacerte más feliz, no necesariamente, sino para hacerte más santo. Para hacerte más santo. Pregúntese también, por favor, ¿qué está haciendo Dios a través de mi vida? Aquí es importante citar a David. Dios providencialmente gobierna y cuida de su creación humana, entre otras cosas por medio de la vocación. Él nos da el pan diario a través de la vocación de granjeros, molineros y panaderos. O es que, hermano, usted despertó hoy y en la puerta de su casa había una sustancia blanca y usted dijo, ¿maná? ¿Qué es esto? ¿Dios hizo llover pan y usted lo recogió y lo puso en el horno? No, alguien sembró la semilla, alguien regó la semilla, alguien cosechó la semilla, la puso en costales, la puso en un camión, alguien manejó el camión, lo llevó a la planta productora, alguien horneó ese pan, alguien lo embolsó en paquetes, alguien lo puso en otro camión, alguien lo llevó al Oxxo y usted lo compró ahí. Dios le bendice a través de la vocación de esa persona, que todo lo que hace de 8 a 8 es abrir la bolsa, meter 4 bimbollos, cerrarla y poner otra, abrir la bolsa, 4 bimbollos, otra, abrir la bolsa, 4 bimbollos y así por el estilo. Así es, Dios le bendice a través de, Dios le protege a través de la vocación del policía mal pagado. ¿Sí? El policía, el bombero que le cuida. Así es, Dios cuida de sus hijos a través de la vocación de madres, de padres, de proclamadores de la palabra, a través de su vocación. Lutero describió la vocación, hermanos, como la máscara de Dios, como una máscara de Dios. Considera las cosas que Él hace por ti. ¿Sí? ¿Cómo? A través de lo que otros hacen por ti. La gente que construyó tu casa, hizo tu ropa, manufacturó tu carro, limpió tu casa, te sirvió la comida, curó tus enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de esas personas ordinarias, Dios está escondido y Él te bendice a través de ellos. Tú eres también la máscara de Dios, según Lutero, donde quiera que estás. Dios te puso ahí para bendecir a la gente. Te puso para bendecir a tu calle, a tu vecindario, a tu escuela, a tu oficina, tu fábrica, tu trabajo, tu iglesia. Así que, pregúntese usted, esposa y madre, al quedarse en casa, usted está bendiciendo a su esposo y a sus hijos.
Maestro de primaria, de secundaria, de prepa, universidad, mal pagados. Eres una bendición para tus estudiantes. Eres la máscara de Dios. Hermano o hermana cuyo único ministerio en la iglesia es poner las sillas para el estudio bíblico. Estás bendiciendo a tus hermanos y a tus hermanas, etcétera, etcétera. 2, rapidito. Cualquiera que sea su situación o estación en la vida, su única preocupación, su preocupación número 1 es ser fiel y obedecer los mandamientos a Dios. Aunque usted no esté en su trabajo de sus sueños, aunque estés en un matrimonio difícil, sé fiel a Dios, amando a tu esposo. Estudiante, estás en la banca del equipo, nunca te van a meter, pero ni por error. Sirve a Dios ahí. Dios te quiere en esa banca, aunque no tienes tú el triple final del campeonato. Dios te quiere en esa banca para animar a tus compañeros, para influir en tus compañeros, para apoyar a tus compañeros. Ahí te quiere Dios. No importa dónde estemos en la vida, el Señor demanda una cosa de nosotros. ¿Cuál es? Fidelidad a Él. Número 3, para concluir prácticamente aquí. Nuestro interés primario no es cambiar nuestra presente situación. Si eso es todo lo que le preocupa, si estás en tu trabajo pensando en el siguiente, si estás en una relación pensando en la siguiente, si estás en donde quiera que estés pensando en una mejor situación, no vas a ser capaz de servir a Dios donde estás. No debes preocuparte acerca de discernir la voluntad de Dios. No debes pensar, joven, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Su voluntad es absolutamente clara. ¿Cuál es su voluntad? Que tú le seas fiel donde quiera que estés. Esa es su voluntad. Ahora, ¿significa esto que no puedo cambiar ni mejorar mi situación? No. Como hemos visto, no hay nada inherentemente malo en buscar unas mejores circunstancias. Hay situaciones, hermanos, que tienen que cambiar. Si Dios te llamó a Cristo, a lo mejor eso significa que tienes que abandonar una práctica, un trabajo. Piensa en el apóstol Pablo diciéndole a una mujer en Corinto: hermana, ¿has conocido a Cristo? Renuncia a tu trabajo como prostituta en el templo. Hay trabajos que tienen que terminar. Hay situaciones que tienen que cambiar, por supuesto. Cuando venimos a Cristo, ¿qué debemos abandonar? El principio es este, hermanos. No necesitas abandonar tu vocación si puedes estar en ella con Dios. Si puedes estar en ella con Dios. Si decides cambiar, nunca lo hagas a expensas de servir a Dios fielmente. Hay más dinero, pero tu vida familiar va a sufrir. Hay más dinero, pero vas a abandonar el discipulado de tu familia. Hay más dinero, pero vas a ser más vulnerable a la tentación. O sea, ese nuevo puesto o moverte a un mejor lugar significará que no tendrás acceso a una iglesia bíblicamente sana y, por supuesto, reformada. Es una gran oportunidad, pero seriamente vas a debilitar el ministerio de tu iglesia. ¿Sufrirá el ministerio musical? ¿Dejarás la guitarra aquí para ir a una iglesia que tiene 37 guitarristas? ¿Sí? ¿Vas a debilitar el ministerio a los niños, a los jóvenes? ¿Vas a debilitar el consistorio, el diaconado? ¿Vas a lastimar a tu iglesia financieramente? Y consideren esto, hermanos. Yo sé que ha sido un larguísimo sermón. Me lo dijo anoche mi esposa cuando vio que estaba yo en la página número 37. Pero vale la pena. Voy a decir como dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ¿quieren irse? No digan ustedes, ¿a dónde iremos? Solo aquí hay palabras de vida eterna. No, pero si necesita irse, está bien. Oraremos por usted. Bueno, ya vamos a concluir. Considere esto. La mayoría de nosotros buscamos cambios motivados por los valores culturales de nuestro día. Pues verá usted, buscamos cambiar por las siguientes razones: más dinero, más comodidad, más conveniencia, más seguridad, más belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pocos deciden cambiar su situación actual de bienestar financiero, de seguridad, de una vida confortable y cómoda, una vida segura, un lugar seguro donde viven, bonito y limpio, para dedicarse a la misión de Dios.
Matt Papa es uno de mis autores de himnos contemporáneos favorito. Él escribió una canción que se llama La recompensa de su sufrimiento y se basa en una cita del conde Zinzendorf, del movimiento moravo de las misiones en la historia de la iglesia en los 1700. Se dice que él dijo que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Era entonces la dignidad de Cristo que movió a miles de misioneros, ¿sí?, a abandonar sus lugares para ir a otros. La historia que popularizó la frase es la historia de dos jóvenes que fueron constreñidos a ir a una isla habitada por 3,000 esclavos. Ellos sabían que no tendrían la oportunidad de escuchar el evangelio y decidieron ir a esa isla, pero no sabiendo cómo serían recibidos. Escuche esto: decidieron venderse a ellos mismos como esclavos. Venderse como esclavos. Dejando todo lo que tenían, decidieron venderse como esclavos. La historia dice que cuando el barco estaba a punto para partir, cuando el barco estaba alejándose del muelle, uno de estos dos jóvenes levantó su brazo y dijo: que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Un momento épico de cómo la dignidad de Cristo impulsa a las personas a rendirlo todo por Él. Cuando llegaron ahí, fueron incapaces de ser esclavos porque no se permitía a los blancos ser esclavos. Pero aún así, ellos no dijeron: oh, bueno. Decidieron quedarse y servir a esos esclavos. Quizá nuestra historia no sea tan épica o dramática, pero ¿alguna vez ha considerado usted, alguna vez has considerado dejar un trabajo bien pagado para bendecir a tu iglesia y el ministerio de la iglesia? Dejar ir una oferta del doble de sueldo para no debilitar a tu iglesia. Para aquellos futuros profesionistas, ¿has considerado rechazar el trabajo de tus sueños para servir en una pequeñita clínica rural en medio de la nada? ¿Has considerado dejar una oferta en una prestigiosa firma de abogados para defender a los que no tienen quien los defienda? ¿Has considerado dejar tu vecindario bonito y moverte a un lugar no tan bonito ni tan seguro para alcanzar a la gente con el evangelio? ¿Has considerado mudarte, no al norte de Mérida, sino a Sinaloa, a Michoacán o a Guerrero para servir a la iglesia ahí, para alcanzar a la gente con el evangelio? ¿Has considerado decir no a tus más atesorados hobbies y actividades para servir más a tu iglesia? Y podemos seguir y seguir y seguir. Pues verá usted, Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si usted no es cristiano, nada de lo que dije aquí tiene sentido para usted. Dios le llama primero a venir a la comunión con Jesús. Pero si ya eres cristiano, Dios te ha llamado a algo más. La situación que tienes hoy, Dios te la asignó y te llamó a ella. Entonces, tu situación, tu vocación, tu único interés, tu única preocupación es serle fiel en tu vocación. Amén.